La gravedad y la gracia de Simone Weil. Capítulo 7. Desear sin objeto. La purificación es la separación del bien y de la codicia. Descender a la fuente de los deseos para arrancarle la energía a su objeto. Allí es donde los deseos son verdaderos, en tanto que energía. Lo falso es el objeto. Pero al separar un deseo de su objeto, se produce un indescriptible desgarro en el alma. Si uno desciende dentro de sí mismo, se encontrará con que posee exactamente lo que desea. Si se desea a un ser determinado, que está muerto, se desea a un ser particular, limitado. Se trata necesariamente, por tanto, de un mortal, y se desea a un ser en concreto, a ese ser que, a ese ser al cual, etc. En pocas palabras, se desea a alguien que murió un día determinado y a una hora determinada, y se le tiene muerto. Si deseamos dinero, deseamos una moneda, una institución, algo que solo puede ser adquirido en ciertas condiciones. Por lo tanto, solo lo deseamos en la medida que, si bien es en esa medida que lo poseemos. En esos casos, el sufrimiento, el vacío, constituyen el modo de existir de los objetos del deseo. Que se corra el velo de la irrealidad y se verá que nos son dados de esa manera. Una vez que se ve esto, se sigue sufriendo, pero se es feliz, se es dichoso. Llegar a saber exactamente lo que perdió el avaro al que robaron el tesoro. Aprenderíamos mucho. Lauzun y el puesto de capitán de mosqueteros. Antoine Nompart de Caumont, mariscal de Francia, conde y más tarde duque de Lauzun, estuvo a punto de casarse con la princesa de Orleans, la gran mademoiselle, como la llama Madame de Sévigné en una de sus cartas. Pero Luis XIV prohibió la boda en última instancia. No obstante, gozó del favor real, lo cual no le evitó probar por sí mismo la lobreguez de los calabozos de la Bastilla. A uno de esos episodios de su novelesca vida, el que tiene que ver con su encarcelamiento, se refiere Simone Weil. Lauzun habría mostrado abiertamente su irritación ante Luis XIV por la negativa de éste a concederle el cargo de capitán de mosqueteros, y el rey le habría enviado a prisión. Lauzun y el puesto de capitán de mosqueteros. Prefería estar preso y ser capitán de mosqueteros a estar libre y no serlo. Esto son vestidos, ropajes. Tuvieron vergüenza de estar desnudos. Referencia al versículo del Génesis 3:7. Y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Perder a alguien. Se sufre porque el ausente, el muerto,
se convierte en lo imaginario, es decir, lo falso. Pero el deseo de él no es imaginario. Descender dentro de uno mismo hasta donde reside el deseo que no es imaginario. Descender dentro de uno mismo hasta donde el deseo es real. Hambre. Uno imagina alimentos, pero el hambre es real. Asirse al hambre. Hacerse cargo de ese hambre. La presencia del muerto es imaginaria, pero su ausencia es muy real. A partir de entonces, esa será su manera de aparecer. No hay que buscar el vacío, porque sería como desafiar a Dios para así disponer del pan sobrenatural para colmarlo. Tampoco hay que huir del vacío. El vacío es la plenitud suprema, pero el hombre no tiene el derecho de saberlo. Prueba de ello es que en determinado momento el propio Jesucristo lo ignoró por completo. Una parte de mí debe saberlo, pero las otras no, porque si lo supieran a su modo, de manera baja, dejaría de haber vacío. Cristo contó con toda la miseria humana, excepto con el pecado, pero contó con lo que hace al hombre capaz de pecar. Lo que hace al hombre capaz de pecar es el vacío. Todos los pecados son intentos de colmar vacíos. Por eso mi vida llena de impureza está tan cerca de la suya, perfectamente pura. Y lo mismo ocurre con las vidas aún más bajas. Por bajo que caiga, nunca estaré demasiado lejos de él. Pero eso ya no lo podré saber si caigo. Apretón de manos de un amigo tras una larga ausencia. Ni siquiera noto si, para mi sentido del tacto, se trata de un placer o de un dolor. Igual que el ciego siente los objetos directamente en el extremo de su bastón, así siento yo directamente la presencia de mi amigo. Y también las circunstancias de la vida, cualesquiera que sean, y adiós. Lo cual implica que no hay que buscar nunca consuelo en el dolor, porque la felicidad está más allá del ámbito del consuelo y del dolor. Esta se percibe con otro sentido, igual que la percepción de los objetos en el extremo de un bastón o de un instrumento es distinta al tacto propiamente dicho. Ese otro sentido se forma por el desplazamiento de la atención mediante un aprendizaje en el que participan el alma entera y el cuerpo. Por eso se anuncia en el Evangelio: os digo que esos ya recibieron su recompensa. No se necesita compensación. Es el vacío en la sensibilidad el que nos lleva más allá de la sensibilidad. Negación de San Pedro. Decirle a Cristo, yo te seré fiel, ya era negarlo, porque era suponer que la fuente de la fidelidad
residía en uno mismo y no en la gracia. Por suerte, como era un elegido, esa negación se hizo manifiesta para él y para todos. ¿En cuántos otros se dan parecidas baladronadas y no llegan nunca a comprender? Era difícil serle fiel a Jesucristo. Se trataba de una fidelidad en vacío. Mucho más fácil serle fiel hasta la muerte a Napoleón. Mucho más fácil para los mártires más adelante ser fieles, porque ya existía la Iglesia, una fuerza con promesas temporales. Se muere por lo que es fuerte, no por lo que es débil, o al menos por lo que, aun siendo momentáneamente débil, conserva una aureola de fuerza. La fidelidad a Napoleón en Santa Elena no era una fidelidad en vacío. Morir por lo que es fuerte hace que la muerte pierda su amargura y, al mismo tiempo, todo su valor. Suplicar a un hombre constituye un intento desesperado de traspasar a fuerza de intensidad el propio sistema de valores al espíritu del otro. Suplicar a Dios es lo contrario, un intento de traspasar los valores divinos a la propia alma. Lejos de tener presentes con toda la intensidad posible los valores con los que uno está comprometido, aquí se trata de crear un vacío interior.